Queridos amigos, muy buenos días y bienvenidos a este café espiritual. Bienvenidos a esta su casa donde compartimos la fe y nos tomamos un buen café. Qué alegría encontrarnos para compartir este café espiritual en esta mañana, 1 de enero del 2026. Hemos iniciado un nuevo año. Qué alegría que a esta hora del día donde se estén tomando el cafecito, sea en la mañana o a cualquier hora que les haya quedado el tiempo, podamos vivir esta experiencia de fe, de cercanía y de comunidad. Hoy la Iglesia nos propone celebrar a Santa María, Madre de Dios, un dogma mariano. Recordemos los dogmas marianos, la Inmaculada Concepción, que celebramos el pasado 8 de diciembre. También recordemos el 15 de agosto, que celebrábamos el dichosísimo tránsito de María Santísima al cielo o la Asunción de la Virgen María. Hoy celebramos a Santa María, Madre de Dios, y también durante el año, sin fecha específica, hemos de reconocer el dogma de la virginidad de María. Por eso quiero compartir con ustedes el Evangelio que se nos propone para este primer día del año. Según San Lucas, en aquel tiempo los pastores fueron corriendo hacia Belén y encontraron a María y a José y el niño acostado en el pesebre. Al verlo contaron lo que se les había dicho de aquel niño. Todos los que lo oían se admiraban de lo que les habían dicho los pastores. María, por su parte, conservaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y se volvieron los pastores dando gloria y alabanza a Dios por todo lo que habían oído y visto, conforme a lo que se les había dicho. Cuando se cumplieron los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, como lo había llamado el ángel antes de su concepción. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Dos ideitas breves del Evangelio. Uno, cuando se estudia algo del Nuevo Testamento y también algo del Antiguo Testamento, se habla de los pobres de Yahvé, los pobres del Señor. Este grupo de personas que permanecen después de el exilio y el regreso a la tierra, fieles al Señor, que su única riqueza es el Señor, esa pobreza de corazón y esa humildad de corazón. En ellos encontramos dos grupos que se reflejan hoy en el Evangelio: la Sagrada Familia, José, la Santísima Virgen, o San José, la Santísima Virgen María, que están dispuestos contemplando el misterio del niño. Pero también el Evangelio sencillo de los pastores hoy resalta a los pastores en su sencillez y humildad, esa humildad que no podemos dejar de un lado. Una de las bienaventuranzas que el Señor decía en San Mateo en el capítulo 5 era: bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Esa bienaventuranza es clara. El pobre de espíritu es el que deja que Dios obre, el que deja que Dios esté en su vida y en su corazón. Por eso invitarlos para vivir esta experiencia. Y segundo, frente a las herejías de su tiempo, frente a los contradictores, se postuló en el siglo VI este dogma de la maternidad de María, María Madre de Dios, Santa María Madre de Dios o la Teotocos. ¿Qué quiere decir? El verbo que estaba junto a Dios, como lo hemos escuchado estos días, es Dios. Y en esa habitación o en esa realidad es obviamente parte de la misma Trinidad, de la creación, en el sentido de que ha creado a todo desde la palabra creadora. Pero en un momento de la historia se encarna en una virgen, en la Santísima Virgen María, para venir a redimir al género humano. Por eso María es considerada Madre de Dios. Yo pienso que los dogmas son normas que nos coloca la Iglesia para creer, pero no creer ciegamente, sino entender de manera respetuosa cómo el género humano en la presencia de María ha hecho un campo en la historia para colaborar con la obra de la salvación. No una colaboración de alguna manera diciendo yo quiero colaborar, sino que Dios se sirve del género humano para esta colaboración en la historia de salvación de los hombres. María entonces, pues con su sí, se presta para que el Hijo del Hombre o el Hijo de Dios venga a la tierra y se encarne. Y entonces ahí tenemos también la gracia para todos los seres humanos de recibir a Dios en medio de nosotros, ese Dios hecho hombre. Por eso habla del nombre que le han dado en la circuncisión, porque es lo que Dios quería, ese Dios hecho hombre en medio de nosotros. Queridos hermanos, me alegra compartir con ustedes, seguir viviendo nuestra fe y tomándonos cada un día un buen café. Bendiciones para todos.